Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Elsin Sangu rompe el silencio con unas declaraciones que nadie vio venir sobre la nueva pareja de Bar Arduk. ¿Crees que Elsin está celosa o simplemente diciendo una verdad que nadie se atreve a decir? Comenta abajo. Todo comenzó durante una entrevista en vivo, cuando Elsin Sangu fue invitada a un programa de entretenimiento muy conocido en Turquía. La atmósfera era relajada hasta que el presentador le preguntó directamente por Bar Arduk y su nueva relación. La actriz, conocida por su temple y elegancia, sorprendió a todos con una frase tan inesperada como directa: Bar metió a esa mujer en nuestra vida a propósito. Sabía exactamente lo que hacía. Esta afirmación dejó a los presentes sin palabras. Las redes sociales estallaron en segundos. Muchos comenzaron a especular, ¿qué quería decir con eso? ¿Hubo una traición? ¿Una estrategia emocional? Algunos usuarios incluso comentaron, Elsin siempre supo más de lo que decía. ¿Tú también crees que Elsin ha estado callando por mucho tiempo? Deja tu opinión en los comentarios. En la entrevista, el conductor intentó calmar las aguas y preguntó si Elsin podía aclarar esa frase. Ella respiró hondo y continuó: cuando estábamos trabajando juntos, Bar y yo teníamos una conexión especial. No solo como compañeros de escena, sino como personas. Luego, de la noche a la mañana, apareció ella. Todo cambió. Las energías, las miradas, las palabras. Lo noté. Y no fue casualidad. El silencio en el estudio era absoluto. La entrevista, que inicialmente iba a ser un espacio para hablar de futuros proyectos, se convirtió en un campo de revelaciones emocionales. No me molesta que Bar tenga una nueva relación, dijo Elsin, pero me molesta la forma. La frialdad. El momento. Todo fue calculado. Y ella jugó su parte muy bien. Estas palabras encendieron un debate entre fans y medios. Muchos defienden a Elsin, asegurando que está mostrando su lado más humano. Otros, en cambio, creen que podría estar hablando desde el dolor o la frustración. El amor no se puede controlar, pero la decencia sí, comentó un fan en Twitter. Cuando el presentador le preguntó si aún siente algo por Bar, Elsin bajó la mirada y respondió con sinceridad: lo quise mucho. No puedo negar eso. Pero a veces el amor no es suficiente cuando la confianza se rompe. En ese momento, la audiencia soltó un suspiro colectivo. No se trataba solo de una actriz hablando de su colega. Era una mujer compartiendo una herida abierta. Ella llegó en el momento exacto en que Bar y yo nos distanciamos. Fue como si alguien hubiese estado esperando esa brecha. Y él la dejó entrar sin pensarlo dos veces. ¿Y tú crees que esa mujer llegó sola?, preguntó el presentador, visiblemente desconcertado por la carga emocional del momento. Elsin mantuvo la mirada baja unos segundos, luego alzó la cabeza y con voz firme respondió: yo no la culpo del todo. Ella hizo lo que muchas harían si alguien como Bar les abre la puerta. Pero lo que me duele es que él sabía lo que hacía, sabía lo que significábamos el uno para el otro, y aún así decidió jugar con eso. Las cámaras enfocaban su rostro serio, sus ojos brillaban, pero no por la luz del estudio, sino por una mezcla de tristeza y determinación. Yo no vine aquí a causar polémica, aclaró, pero hay cosas que ya no puedo seguir callando. Porque me hacían daño en silencio. En ese instante, las redes sociales se llenaron de mensajes con el hashtag #Elsinhabla, convirtiéndose en tendencia. Los comentarios iban desde el apoyo incondicional hasta el asombro por lo que parecía una traición camuflada. Bar no fue claro desde el principio, continuó ella. A veces desaparecía emocionalmente, se volvía distante, evitaba ciertas miradas, ciertas palabras. Y ahora todo encaja.
El programa cambió por completo su dinámica. La audiencia en el estudio, en lugar de aplaudir o reír como era habitual, escuchaba en absoluto silencio. Era imposible no empatizar con Elsin, una mujer que hasta ese momento había preferido guardar sus emociones en privado. Me preguntan si estoy dolida. La respuesta es sí. Pero no por perderlo a él, sino por perder esa versión de nosotros que yo valoraba tanto, dijo mientras jugaba con el anillo en su dedo, un gesto inconsciente que no pasó desapercibido para los seguidores más atentos. Entonces, el presentador se atrevió con una pregunta más directa: ¿crees que Var aún te ama? Elsin soltó una pequeña risa amarga y contestó: eso tendrías que preguntárselo a él. Aunque a veces el amor sigue ahí, oculto entre decisiones que no se pueden deshacer. Pero si aún hay amor, ya no es el mismo. Porque el amor sin respeto es solo nostalgia. Sus palabras tocaron una fibra sensible. En el backstage, algunos miembros del equipo de producción se limpiaban discretamente las lágrimas. No se trataba de chismes vacíos. Se trataba de heridas reales, de historias que a veces el público idealiza sin entender el precio emocional que conllevan. Poco después, Elsin añadió algo que dejó a todos perplejos. Hubo momentos en que me preguntaba si todo había sido real o si yo era solo un puente hacia algo que él buscaba de verdad. Quizás yo era el intermedio y no el destino. Estas declaraciones provocaron una reacción inmediata en los medios de comunicación. Titulares como "El Sinsangu habla de su dolor oculto" o "Una traición entre líneas" comenzaron a circular. Incluso algunos colegas de la industria salieron a apoyarla públicamente, compartiendo mensajes de solidaridad en sus redes. Pero no todo fue tristeza. En un giro inesperado, Elsin mostró una fortaleza admirable. Hoy entiendo que lo que ocurrió no me define. No soy la mujer abandonada, ni la ex dolida. Soy una mujer que vivió, que sintió y que ahora elige sanar sin venganzas ni resentimientos. La ovación en el estudio fue inmediata. El público, antes contenido, se levantó a aplaudirla. En ese momento, no era solo una actriz famosa. Era una voz para muchas que han pasado por historias similares, que han sido reemplazadas sin explicación, que han sentido como una historia termina sin despedida. Para finalizar, el conductor le pidió un mensaje a sus seguidores. Elsin miró directamente a cámara y dijo: a todas las personas que se sienten invisibles después de una ruptura, quiero decirles que su valor no depende de quién se quedó o se fue. El amor más importante es el que construyen consigo mismos. Las últimas palabras del programa fueron del presentador: gracias, Elsin. No solo por tu talento, sino por tu valentía. Esta noche, nos diste algo más que entretenimiento, nos diste verdad. Y así terminó la entrevista que, sin duda, será recordada durante años. El Sinsangu no solo rompió el silencio, sino que rompió con todo lo que la ataba al pasado. ¿Y tú qué piensas? ¿Fue una confesión desde el dolor o una llamada a la verdad? Comenta abajo, suscríbete y no te pierdas el próximo capítulo de esta historia que aún no ha dicho su última palabra. Increíble, ¿verdad? ¿Tú crees que Elsin está diciendo la verdad completa o hay más detrás de sus palabras? Comenta tu teoría abajo. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ningún detalle de este drama que sigue dando mucho de qué hablar. Hasta el próximo episodio, queridos seguidores.